Bueno, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y aquí estamos. Y con esta columna, por supuesto, es porque estamos con Silvina Romano. ¿Cómo estás, Sil? ¿Qué tal? ¿Todo Buen bien? día. ¿Todo ¿Todo bien tranquilo? ustedes? Bien, todo Muy muy bien. ¿Te Con gusta esta suerte. cortina? ¿Te da vigor? La canción me encanta. Sí, La sí. columna también, pero ¿Sos romper cosas? No. no, hago un esfuerzo, un ejercicio de no sacarme, no enojarme. Este sábado es el me Día enojo Internacional de la mucho, Yoga. pero Sí. no lo expreso, creo, no sé, hay que preguntarle a mi habría compañero. que preguntarle, que claro. seguramente no coincide con Claro, nosotros. claro, puede ser. ¿El Día del Mundial del Yoga? Sí. Mira. Este sábado. Así que van a haber un montón de actividades. ¿Viste? Y te dan esos tips para... Llegás y tu compañero te dice, la puta madre, otra vez aumentó esto, qué sé yo. Vos ahí respirás hondo y le decís, namaste. Bueno, probaremos. Probaremos. Tendría que haber alguna cosa así como descarga y violencia desde la primaria. Desde Podría la haber primaria. boxeo en educación física. Tal cual. ¿Viste que en Estados O Unidos algo hacen así. lucha grecorromana? Que es Claro. medio homosexual, pero no importa. Pero es como que... Pero yo no Pero digo sirve. entre personas. ¿No había un segmento que rompías las paredes? Sí. ¿En ¿Dónde? algún programa o algo No, que te daban la masa y...? Ahí está. No, son como lugares que vos vas, que te arman un espacio con televisiones y cosas para romper. Ah, me gusta. Está buenísimo. Me No gusta. es contra nadie, No. es descarga de energía. Exacto. Descarga de energías. Sí. Son boxes. Podés estar pensando en alguien cuando lo haces también. El asunto es que lo hagas contra un televisor Y de no tubo contra esa persona. de la que década del estás pensando. 80, una Aurora Grundig. Hermoso. Agarrar una claro. Aurora Grundig y pensar en Sturzenegger, loco. Y acá le pones 19,640. ¡Pa, pa! ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué todo onda? esto, podemos charlar un poquitito sobre el comercio internacional. Sí. No sobre números del comercio internacional, No, sino... que son tristes nuestros números últimamente. Sí. Si mirás el ingreso o depende de qué mires, si el ingreso o el egreso. Digamos, el número es importante en el ingreso, cosa que nos tendría que poner triste. Claro. Pero un poco a raíz de toda la discusión que se dio por las medidas de Estados Unidos, aranceles y demás, Sí. me parecía oportuno traer un poco qué es no qué es el comercio internacional, sino qué acuerdos hay, qué tipos de acuerdos Sí. y demás cuestiones, y entendiendo que la situación en la que estamos hoy es un proceso histórico que inicia con la segunda posguerra, ¿no? Ujú. Y creo que en algún momento el año pasado, cuando hablamos de organismos de la segunda posguerra y demás, mencionamos al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y del Comercio Internacional, que tuvo el objetivo de reunir países y armonizar criterios de comercio, de aranceles y demás en la posguerra, con un escenario internacional de posguerra y con un avance o con una instalación de la Guerra Fría y qué iba a pasar entre Claro, países, qué Occidente tipos de y acuerdos, Oriente. como para hacer sucintamente Sí. la historia, ¿no? Perdóname, Rápido. si todos los A acuerdos ver. que existen vienen todos de la segunda posguerra o hay algunos que vienen de antes. No, en general los acuerdos son posteriores a la Segunda Guerra. Lo que Bien. pasa con la Segunda Guerra es decir, bueno, tenemos que trabajar sobre aranceles. En el 47 adhieren 23 países, por poner un dato, Argentina adhiere al GATT en el 67. Ok. Y lo que te va generando esto son criterios para armonizar cuestiones aduaneras, para tener acuerdos, y se instala en ese momento el principio de nación más favorecida. Si vos le das a un país un beneficio, tenés que otorgárselo al resto de los países que forman parte del GATT. Ok. Eso, con el correr de los años, pierde fuerza porque empieza a haber muchos acuerdos entre países, entre bloques y distintos tipos de unión que ahora vamos a comentar. Pero bueno, el GATT logra esa discusión, que los países se pongan a discutir sobre aranceles. Recordemos que también, y hemos comentado, que está siempre la disputa en teoría económica si proteccionismo o libre cambio, que a lo largo de la historia se resuelve de distintas formas, Ujú. unilaterales, acuerdo entre países y demás. El GATT viene a normalizar y a poner un poco de orden en estos elementos. Formaron parte de 23 países y cuando finaliza el GATT, que le da origen a lo que hoy conocemos como la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ok, el GATT es lo previo a la OMC. Sí, sienta las bases para la OMC. Adhieren en el 95 a la creación de la OMC, que absorbe el GATT 125 países. O sea que evidentemente el trabajo de unificar criterios, de reunir países, de tener acuerdos, se avanza. Bien. Que obviamente esto está atado a cuestiones internacionales
de geopolítica también, y que hay Claro. acuerdos que tienen que ver con geopolíticas. De hecho, ahora voy a contar un poquito más adelante cómo nace la Unión Europea, lo que hoy conocemos como la Unión más avanzada en términos de acuerdos comerciales, integración y demás, surge en la posguerra de diferencia entre países y la necesidad de controlarse, ¿no? Entonces, no siempre nace por una necesidad económica, muchas veces geopolítica, cuestiones internacionales que te llevan a tener criterios comunes. Sí. Y que hay, un pequeño paréntesis, pasa también que cada vez que se han conformado estos bloques, siempre hay ganadores y perdedores. Siempre. Es decir, la suerte de la Unión Europea para un alemán no es igual que para un griego. No, pero sí hay que decir que hubo un camino de convergencia y de apoyo a países que estaban más lejos, ¿no? Como ya me estoy spoileando yo sola. Pero para llegar a lo que es hoy la Unión, que tiene que ver el euro, ¿no? La Unión Económica y de política macroeconómica y una política común, porque sí hay una política común, hay un nivel supranacional. Sí hubo criterios de convergencia. Entonces países como Portugal, que arrancan mucho más atrás en indicadores de desarrollo y demás, recibieron fondos extras para unificar caminos, infraestructura y demás. Seguramente va a haber diferencias y van a haber países más ganadores, menos ganadores, pero la Unión Europea sí manejó esas cuestiones. A países como Italia le costó mucho más alcanzar los criterios de convergencia en déficit fiscal, en emisión monetaria. Como que hay diferencias estructurales que hizo más difícil que se alcance lo que hoy conocemos como el euro, pero sí que hubo un trayecto y un camino y que fue muchos años. Estamos hablando que arranca en la segunda posguerra y la circulación del euro como moneda fue en el 2001. Claro. Entonces, bueno, fue muchos años. Se tomaron su tiempo. Sí. La Unión Europea es el ejemplo que ponés, como que fue haciendo todos los pasos que ahora comento, ¿no? Y también podemos después preguntarnos qué pasó con el Mercosur y en qué estadio quedó el Mercosur. Pero vos tenés distintos niveles. Que podés hacerlo de a poco, decir, bueno, yo quiero llegar a la Unión Económica y Monetaria, que es la Unión Europea, haciendo todos estos pasos, o ponerte ese primer objetivo y ver cómo llegás. Hay a nivel internacional distintos ejemplos. Pero si querés vamos del menos al más, ¿no? Dale. Como el más, la Unión Económica y Monetaria, tenés como un primer instancia que es una zona de preferencia arancelaria, que es entre países deciden tener preferencia arancelaria entre esos países, sin pensar cómo trabajás con terceros países. Si no, Argentina, Chile dice, bueno, en esto te voy a dar una preferencia, vos me das una preferencia. Todo esto tiene que estar registrado y demás con los acuerdos de la OMC, porque está esto que dijimos de nación más favorecida. Tenés que registrar estos acuerdos para que el resto de los países no te diga, a mí también me tenés que dar este tratamiento. Como estos tratamientos específicos abren la puerta a evitar el tratamiento de nación más favorecida, que va diluyéndose en el tiempo por la cantidad de acuerdos que son bilaterales nada más. Bilaterales, multilaterales, pero bueno, que cambia esto de nación más favorecida. Después tenés zona de preferencia arancelaria, por poner un ejemplo, ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que lo forman parte Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú, Bolivia, 13 países, que tienen un tratamiento específico entre los países del bloque, pero no con terceros países. Después tenés zona de libre comercio, donde ahí, bueno, lo que es un pasito más en esta de zona de preferencia arancelaria, donde empezás a discutir una política común entre estos países. Pero un avance, un pasito más. Después puedes ir hacia la Unión Aduanera, que tenés ahí empezás a tener una estrategia común a países extrazona. Por eso se habla mucho, y del Mercosur también, intrazona y extrazona. Intrazona, vos tenés una política común entre los países, pero también una política común hacia terceros países. Y ahí ya es un paso más. No, Brasil unilateralmente no puede cambiar una condición a terceros países, debería coordinarlo con los países del Mercosur. Claro. Por un ejemplo. Excelente. Bueno, veo siempre muy fuera de todos esos acuerdos a Chile. Bueno, tiene acuerdos específicos con Estados Unidos y demás, pero también tiene una política de producción distinta, una política agraria distinta, que hace que tenga otras conveniencias en acuerdos, ¿sí? Mercosur, Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, Perú y México, ahí tenés, ¿no? Que tiene un acuerdo específico con esos países. Como cada país va viendo su preferencia también y qué estrategia querés para desarrollar qué sector o qué sector querés proteger. Claro. Mucho de esto tiene que ver con la política agraria, por lo menos en la primera posguerra, en la segunda posguerra, ¿no? O sea, dependiendo cómo estaba tu situación agraria,
era más o menos los posicionamientos que vos podías ver que cada país tenía. Sí. Y cómo se lleva adelante, digo, y se discute mucho la política agraria, digamos que en teoría vos no tendrías que beneficiar con subsidios y demás a determinados sectores o para que tengan una posición exportadora más favorecida, en particular con la agricultura, y después aparecen las barreras pararancelarias. Vos decís, bueno, no le estoy haciendo, no estoy subsidiando, no estoy favoreciendo a ningún sector, pero no voy a permitir que ingrese la producción de limón Claro. de otro país si no cumple la norma ISO. Pipi, Sí, para que no bueno, compita ahí conmigo. se discute o y con eso los también países. se trae. Claro. Unión Aduanera, Mercado Común, el Mercosur nace como un mercado común, y la Unión Económica Monetaria. El Mercado Común, a diferencia de la Unión Aduanera, lo que integra es la posibilidad de la libre circulación de mercancías, de personas y demás. Pero no necesariamente integra monedas, por ejemplo. Por lo menos en No. nuestro caso no ocurrió. No ocurrió y tampoco tenemos un mercado común perfecto. Todavía se está trabajando y discutiendo O sea, hacia dónde llegar al Mercosur. sigue habiendo barreras que atentan contra el espíritu original de la creación del Mercosur. Sí, y la libre circulación de personas no está tampoco Como sucede en garantizada Europa. ni se acuerda. Claro. Claro. Bueno, Es de principios de los 90, ¿no, Mercosur? sí, si querés vamos directamente No, yo al solo para Mercosur. ubicarnos Se en fecha. suscribe en el 91 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el compromiso de generar las condiciones, la estrategia y demás para el mercado común, y la integración real, la conformación es 1994. Luego se incorpora Venezuela y Bolivia. Venezuela hoy está suspendido. Se va creando y se dan pasos, o sea, el Parlasur, distintas discusiones, está el nomenclador común del Mercosur, o sea, cuando hablamos de nomencladores, en qué códigos aduaneros, que te da el tratamiento aduanero de distintos bienes. Sí. Nosotros tenemos un nomenclador común. Fíjense que cuando se habla de, cuando salió el último decreto y demás de la 19, bueno, de impuestos internos que tanto Sí. discutimos, en el decreto aparece extrazona, intrazona, como que esos elementos sí. Evidentemente el país más grande del Mercosur en términos comerciales, PBI, población y demás es Brasil, Ujú. donde obviamente que Sí, sí. es la moneda de negociación y comercial sobre todo para Argentina, y con otra realidad macroeconómica, con una economía no bimonetaria como la Argentina. Bueno, ahí estas cuestiones que decíamos de la Unión Europea, cómo se logró, cómo se dio la convergencia, no vemos en el Mercosur una estrategia sostenida en los años hacia una convergencia, Ok. y que está muy atada al ciclo político. Sí, Tuvimos claro. Bolsonaro, Fernández, con distintas estrategias. Hoy Lula, Milei. Sí. Evidentemente No, las no. estrategias no son comunes. No son compatibles. Son los grandes del Mercosur, Argentina, Sí. Brasil. Evidentemente. Y países, bueno, no es el caso de Brasil, me parece, pero sí pasa con Argentina, en donde Cancillería tiene, tiene también esos vaivenes políticos, porque en Brasil, una de las cosas que se destaca de Brasil, lo mismo se dice de Chile, ni hablar de los países europeos o de Estados Unidos, es la política exterior, la Cancillería mantiene una dinámica y una lógica más allá de quién está sentado en la presidencia, ¿no? Puede tener Bueno, matices, eso cambia. pero hay cuestiones que son centrales que no se discuten. Y acá nosotros discutimos todo cada 4 años. Esto que venimos hablando en casi todas las columnas de la planificación y cómo sostenés una medida en el tiempo para que una empresa, una familia, no sé, cualquier unidad económica que analices pueda planificar y sostener, escalarlo a acuerdos regionales. Claro. Y una cuestión adicional que también en general entra en disputa en Mercosur es Manaos, Tierra del Fuego, reconocido por la resolución 8 del 94 de Mercosur, reconoce, y que en un momento hay que resolver o ver qué dispersiones, no, qué interacciones va a tener en los aranceles común, Manaos y Tierra del Fuego, y no se volvió a tratar, o sea, se van generando cuestiones y demás, y eso va llevándose con las prórrogas de Manaos, prórroga de Tierra del Fuego, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta cuando hablamos de Mercosur también, no solo Tierra del Fuego, sino el régimen de Manaos. Claro. Bueno,
Mercosur en general. Y por otro lado tenés a mí me parece interesante relatar, y tengo acá anotado los años para no hacer lío, la Unión Europea, porque nace con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que lo conforman algunos países. Así se llamaba, del carbón Sí, y del acero. Comunidad Qué bueno. Europea del Carbón y del Acero, que se empieza a discutir con el Consejo Europeo en el 49 y entra en implementación en el 51, y a partir de ahí vas viendo pasos, ¿no? Pasitos de acuerdo. No voy a decir en qué año se ingresa a cada país, porque podemos, digamos, está en la historia de la Unión Europea, Sí. pero Y- sí. pero va en la Son muchos cantidad de países. canteras que van Sí, matando, pero digamos. en el 57 se genera, fíjense esto, como yo relaté los pasos, ¿no? Para un acuerdo. En el 57 tenés la Comunidad Económica Europea dando otro paso en los aranceles y tratamientos. En el 58 el Parlamento Europeo, donde empieza a haber una planificación estratégica más allá de los niveles nacionales. En el 60 el Acuerdo de Libre Comercio. Bien. En el 68 la Unión Aduanera, empezar a tener un nomenclador común. En el 86 se crea el mercado común, que se pone en funcionamiento en el 93, donde se empieza a discutir la libre circulación de bienes y de personas, qué países lo integran. En el 94 el espacio económico europeo. En el 95 se habilita la eliminación de fronteras en el espacio intraeuropeo. Ajá. O sea que ahí es donde vos podés tomarte un tren y vas de, Sí. de un país a Sí. otro. Que también, de nuevo, hablando de las cuestiones geopolíticas, ¿no? La discusión al interior de muchos países de la Unión Europea en relación a las identidades regionales, España, País Vasco, Cataluña y demás, cómo pone en discusión Claro. también ya no sos el país que tenés que mostrar el pasaporte europeo, sino sos de la región tanto. Bueno, hay un montón de Muy elementos interesante, claro. que se abordan en estas problemáticas. Sí. Y hasta el 2001, recontra resumí, ¿no? Tiré años y números, pero hasta el 2001 la moneda. Que tiene que ver en esta libre circulación, digo, o sea, se habrán escuchado el espacio Schengen, ¿no? Que también son acuerdos, en el acuerdo de circulación de personas. No es lo mismo tomarte un avión de un país de la Unión Europea a otro que forma parte, que salirte y irte a Georgia, que todavía no forma parte, ahí ya tenés otro tratamiento en tu pasaporte, Claro. en tu control aduanero y demás. Claro. Bueno, todo eso tiene que ver con la libre circulación de Sí, personas. en Europa eso que está debe ser, y está bien que ese ejemplo, me parece que es el más aceitado de todos los bloques, ¿no? Sí, es el... Si te vas a mover sobre países de la Unión Europea, haces aduana una sola vez. Claro. O sea, Sí. en el país de entrada. Y ahí ya te mueves dentro de la Unión Europea como Como si querés. fuera con el DNI. Claro. Lo sí. mismo pasa con la mercancía. Imagínate nosotros, Argentina, Chile, Chile, Argentina, cada vez que Ay, por salimos de la provincia, Sí. con una unión comercial distinta que habilite la circulación de otra forma. Claro. Yo ¿Alguna estoy- vez se barajó al que recuerdes tipo algún tipo de acuerdo así en Chile? Sí, de está acá? siempre la negociación y el ALCA, hay un montón de elementos. El tema es en qué te beneficia o qué no, cómo es tu posición exportadora o importadora de determinados bienes y qué concesiones querés hacer. Y son relaciones que en general la negociación es dura y la Unión Europea tampoco, no vengo a romantizarlo. Digo, estuvo el Brexit y ahí Obvio. cambió la Claro. estructura Se rompió general. todo, sí. Bueno, como que evidentemente hay pros y contras, ganadores y perdedores. Sí, hay países como España, por ejemplo, en donde hay sectores industriales que plantean que después de 50 años de Unión Europea, hay industrias que han desaparecido Claro. en España y que se mudaron, no sé, por ejemplo, a Alemania, qué sé yo, Sí, o a Francia. dependiendo si son mano de obra intensiva o no, a los países del este que se integran También. en una Claro. cuestión O sea, tipo tardía. en Croacia, una cosa así. Obviamente no es romantizarlo, es poner sobre la mesa esta cuestión. Y tenemos la imagen del Spaghetti Bowl, como se le denomina, como no sé si los que están viendo por las redes se puede ver, que hay una cantidad de vínculos. Porque nosotros hablamos del Mercosur, pero Argentina está en otros acuerdos de cooperación y de uniones y demás, que tienen Aún hoy, una ¿no? complejidad impresionante y que no es venís y decís, bueno, voy a cambiar el arancel. No. No es unilateral. Claro. Es muy cuando vos estás en estos acuerdos de bloque, regionales, Sí. está el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se suscribió en el 2024, no entró en vigencia y yo pongo duda de cuánto nos puede llegar a beneficiar un acuerdo Unión Sí. Europea-Mercosur. Bueno, y de hecho hay porque países europeos como Francia que tienen un quilombo bárbaro. ¿No? Viste que los productores agropecuarios franceses no quieren saber Bueno, nada. el ejemplo de la
producción agropecuaria en Francia y la protección a los pequeños productores es una de las más conflictivas en general en términos de política agraria. Ok. Digo, y es un ejemplo de que encuentran el vericueto para proteger de alguna manera al productor. Claro. Pero bueno, Unión Europea-Mercosur, yo te pongo en duda cuánto nos van a beneficiar o no, porque sigue siendo un esquema producto, materia prima versus producto industrializado. Pero Claro, bueno, nosotros somos Potosí. sí. Siempre es Potosí. ¿Por qué siempre somos bueno, Potosí? La plata Pero potosina. fíjate, este gráfico a mí me encanta, Es porque espectacular. me parece, no importa que entiendas la sigla Está o el todo- país, quien pero está en la realmente... radio está todo enredado. Sí, y tenemos el Por eso 95% espagueti del comercio internacional en este esquema. ¿95? Sí, Wow. entonces, bueno, evidentemente la discrecionalidad o la posibilidad de... Por eso el lío que se armó cuando Trump sale a decir, voy a hacer no sé qué. Sí, digamos, como aranceles al 100%. pensar en estos esquemas es muy difícil y evidentemente fue un cimbronazo Claro. que después se terminó acomodando. Sí, que después lo ves también en un ejemplo, si querés, súper pequeño a la hora de discutir estas cuestiones que son supranacionales, que es el gobernador de Chubut, diciendo, el de Chubut, sí, diciendo el que es del PRO, Nachito. Nacho Nacho. Torres, diciendo que le va a empezar a cobrar A los camioneros. un impuesto a los camioneros chilenos para mantener el mantenimiento de las rutas provinciales, y automáticamente en Chile los de la Cámara de los Camiones dijeron, sí, bueno, no sale ningún producto de Tierra del Fuego. ¿Sí? Nosotros Bueno. le vamos a empezar a cobrar a ustedes también, ¿viste? Es una cosa que... Y al toque, ¿no? Diciendo, che, perdóname, ¿llamaste a Cancillería? Claro, ¿viste? Hay cosas ¿Cómo que es no, esto? que la gente, los dirigentes tendrían que Bueno, ser más ahí, dirigentes. evidentemente, en Patagonia, Chile, Argentina, hay toda una historia de circulación, de conflictos, Por eso de digo, ahí tensiones tendría que y haber un demás acuerdo. que- Puede decir cualquier cosa. Sí, nosotros como fueguinos, bueno, Argentina, Chile, Chile, Argentina, pero hay un montón de regiones de Chile, Patagonia Sur, que tienen que pasar por Argentina, sí o sí, para para poder circular por Chile, no es Sí, claro. solo nosotros. Entonces, No, y hay ahí- una lógica que... Sí, yo- desde Río Negro para yo no conozco, de Mendoza para no conozco mucho la dinámica, pero algunas veces que he hablado con gente que hace, que se vincula mucho con Puerto Williams, Ujú. que la forma que tienen los chilenos para llevar mercadería y cosas a Puerto Williams, si tuvieran la posibilidad de hacer uso con algún tipo de acuerdo del aeropuerto de Ushuaia, Sería una locura. para Ya ellos está. sería fenomenal, porque nosotros siempre Un estamos toque. pensando en, che, déjennos pasar a Claro, nosotros. pero al revés Claro. también Pero aplica. al revés Por eso también lo traigo, aplica. digo. Está bueno, sí. Y medio como que lo que hay es, yo creo que nos dejan pasar, porque bueno, hay que pagar y que yo, pero es casi una cuestión humanitaria, porque si no realmente estaríamos completamente aislados, excepto por la vía aérea, pero no hay más aceite en ese vínculo, porque me parece que hay una cosa como de no darte mucho margen para que vos crezcas y que vos no me des a mí mucho margen para que yo me desarrolle, porque si no, no se entiende mucho por qué no ocurre. La geopolítica. No lo sé, desconozco, ¿Viste? pero... ¿Por qué no hay? ¿Cuántos cuántos vuelitos hay acá de los muchachos que vuelan las avionetas? No van a Puerto Williams. No, son 2 por día y no sé si hasta ahora, me parece en invierno pues, bajan, pero no van a Puerto Williams, van a Punta Arenas. Los del club. Del DAP. Yo digo los del club. No, los del club. Ah, no, esos son aéreo privados. estos. Sí, no sé. No hacen vuelos. No, no hacen. No son como si fuese te daba Puede DAP. ser alquilar, pero no es que hay un vuelo regular o algo. Un vuelito regular de acá para cruzar a Puerto Williams. No parece tan. ¿No? Están ahí, los vemos. Vamos al Mansa y podemos Te saludar. estoy viendo, te estoy La viendo. red es chilena cuando vas a Y la red bueno. telefónica. Chicos, cuando vas a Y la a los, Susana, y a los es que, la y red a los que chilena, conocemos que hacen esos cruces como a Gowland, por ejemplo, Sí. es un servicio turístico. Obvio. No es una cosa regular de comercio, de cosas, qué sé yo. Pero bueno, es interesante. Todo eso es todo un entramado supranacional. Sí. Al final, el que hizo el documental Zeitgeist, ¿viste alguna vez Zeitgeist? No lo vi. Un documental de hace como 15 años que es Capaz que sí, a ver. que es nada, es como se supone que es un tipo independiente, antisistema, que nadie conoce, que hizo un documental sobre los 3 o 4 que manejan Sí. el mundo. Y todo termina Bueno. en Rockefeller. Bueno, No sé si fue tan bueno el documental, Said habida del cuenta de las lado. mentes que inspiró después, me parece. Pero
Pero en definitiva es cierto que hay poderes supranacionales, ¿no? Sin duda. Y traigo el euro por el más avanzado en términos de acuerdo o nivel, Sí. Mercosur, porque es nuestro, Sí. pero también tenés Rusia con los países, y bueno, hoy que también están Sí, el sudeste asiático me imagino que también tiene sus digamos, acuerdos. como que podríamos esto hacer todo un programa y Claro. no terminar de abordar todos los acuerdos y de todos los países. Claro. Y también yo creo que es súper interesante ver cuánto fue el origen geopolítico, cuánto fue económico, cuánto fue estratégico y cuánto te quedás solo, porque no es lo mismo ir como bloque Argentina, Brasil, Bolivia, que irte solo a determinadas negociaciones claro. o a determinado acuerdo con un bloque como la Unión Europea o como Claro. Asia, ¿no? Y el más nuevo que se esté promoviendo es el de la Ruta de la Seda, el que promueve China. Sí, debe haber varios en Bueno, discusión. Estamos en un momento... El BRICS también, ¿no? Sí, muy complicado en términos política internacional. Así que... Como que nuevo, medio difícil. sí, Está más pinta para separarse que para... No, bueno, pero hay países que hacer están... algo nuevo. China tiene la necesidad de impulsar sus tratados de acuerdo y viene Sí. impulsando fuerte lo de la Ruta de la Seda, Sí. que yo recuerdo es el más novedoso, es decir, el último que apareció ahí en discusión, quiero decir, ¿no? Y después, ¿cuánto es desde el acuerdo y la firma a la perfección de esa firma? Claro, Porque acá, que digamos, realmente Mercosur, funcione. nosotros acabamos de hacer 91, 94, a la actualidad es un acuerdo imperfecto, no está perfeccionado al 100%, o no está implementado al 100%. Sí. Son muchos años, hay Ujú. bloques que avanzan mucho más rápido, otros que menos, y de nuevo, va a depender de la estructura productiva del Claro. país. Y no son todos necesariamente económicos. No estoy pensando en la CELAC, por ejemplo. CELAC tiene más pinta de ser algo político que de Sí. tratados comerciales, ¿no? Que entra en otra categoría. Claro, entra en otra categoría. Pero hay de esos Sí, acuerdos también. obviamente. Bueno, ¿O la no? OTAN, Bueno, bueno, no es claro. comercio, es de defensa. Esos comercian guerra, Claro. nada más. Bueno, obviamente que esto, nosotros vimos el gráfico de los acuerdos comerciales, pero si empezás Por de eso. política, de defensa y demás, Claro. hay otra complejidad Derechos que se humanos. superpone sobre eso. Claro, claro. Sí. Que si decís soy amigo comercial, debería ser amigo política También. defensa. No, no lo sé. siempre. Habría que indagar un poco, estaría bueno cruzar cuántos acuerdos comerciales traen acuerdos Claro. Militares también, por ejemplo. Bueno, eso sería interesante. Claro. Sil, gracias. Bueno, nos Muy vemos la semana amable. que viene. Gracias. Silvina Roma en la columna de Economía estuvo aquí en el Delivery.